Bueno, damos la bienvenida a los asistentes a este webinar que hemos llamado eh, Cambios a la Ley de Compras Públicas. Eh, Me presento, mi nombre es Eric Correa, soy abogado y mi desempeño profesional se ha desarrollado tanto en el sector público como en el sector privado. Trabajo actualmente en Montt y compañía y vinculado principalmente a sectores o a temáticas vinculadas al sector público y pesquero y acuícola. La idea de desarrollar este webinar tiene que ver precisamente por la reciente publicación el 11 de diciembre de este año de la ley 21.634, que introdujo una serie de modificaciones bastante sustanciales, estructurales a la ley de compras públicas y que por lo tanto, y que por lo mismo en realidad se ha generado muchas dudas respecto de en qué consisten estos cambios y cuáles van a ser las fechas de aplicación y en qué puede afectar principalmente a los proveedores en su relación con el Estado. Los cambios son bastante extensos y en general más que ajustes a la normativa que hay muchos, hay la incorporación de nuevos artículos, de hecho la ley en sí, probablemente la modificación es casi el doble de lo que era la ley actual, que es una ley que en realidad se complementa bastante en el reglamento. Ahora, una breve introducción. ¿Qué son las compras públicas? La ley actual ya tiene una definición y en el fondo dice relación con los procesos de adquisición de bienes y servicios que realizan los organismos públicos para el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Y como bien saben, esto está regulado en una ley que ya tiene 20 años y que por eso probablemente hacía necesario una revisión y una modernización. Hay que recordar que la ley de compras públicas se dictó en su oportunidad en un marco general de una necesidad de modernizar el Estado en diferentes partes de su estructura y de su organismo. Antiguamente el derecho administrativo se reducía a la Ley General de Base, el Estatuto Administrativo, lo que es muy distinto de lo que ocurre en la actualidad, en que muchos cuerpos legales que regulan o sea, la función del Estado, pero también la relación que tiene que ver con los particulares. De hecho, si te fijas, el número de la ley es la 19886, tenemos también la ley 19880, que es la ley de procedimientos administrativos y que también es interesante y tiene aplicación en materia de compras públicas, por tratarse de una norma subsidiaria en materia de procedimientos administrativos y las compras públicas desde el punto de vista de la administración son un procedimiento administrativo. Y esta organización posteriormente se fue complementando con lo que fue la ley de probidad, que también tiene injerencia, vamos a ver que también hay varias innovaciones en estos cambios, eh, con la ley bueno, la ley de lobby, que también tiene injerencia de vinculación y también se incorporan algunas normas a propósito en los recientes cambios introducidos, con la ley de transparencia, por ejemplo. Que, son todas normas en el fondo que vinieron a modernizar un poquito la actividad estatal. Ahora, brevemente, ¿cuál es un poquito el marco legal? En primer lugar, el corazón de la legislación al respecto es la Ley de Compras Públicas, la Ley 19886. En términos generales, también se aplica la Ley General de Base de Administración del Estado, que es una norma más bien estructural y que tiene principios que posteriormente son desarrollados y profundizados en la Ley de Compras Públicas a propósito de estos procesos, pero que en general emanan. em, Como es la concursabilidad, por ejemplo, que emanan de la Ley General de Administración de Base. Bueno, obviamente el reglamento que complementa en muchas partes y regula profusamente lo que son los procesos de compra, como ya les adelantaba la ley de procedimientos administrativos, la ley 19880, que en el fondo se aplica de forma subsidiaria a todos los procedimientos administrativos en lo no resuelto. De hecho, vamos a ver que muchos de los cambios que se introducen a la ley de compras tienen que ver con principios que ya estaban en esta ley, que debieron aplicarse de manera subsidiaria, pero que probablemente nunca se desarrollaron, no se aplicaron derechamente por malas prácticas administrativas por parte de distintos servicios del sector público. En general, cuando uno revisa procesos tanto de compras en sí,
como posteriormente la forma en que se ejecutan los contratos. Estoy pensando en contratos más bien de suministro, en el fondo, en que son servicios los que se prestan de manera continua y no una compra de un bien que se agota con la misma entrega del bien, en que generalmente siempre había problemas en la ejecución, en la interpretación, en la aplicación de multas, precisamente por la poca claridad que muchas veces venían desde las propias bases. Por lo tanto, aquí lo que se viene a subsanar un poco es incorporando expresamente a la ley de compras algunos principios que en rigor debieron haberse aplicado por la subsidiariedad de estos otros cuerpos legales. Y bueno, tenemos las políticas y condiciones de uso del mercado público y en materia de compras por parte de municipalidades. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades también tiene algunas normas, pero quieren hacer una especie de símil o muy paralelo a lo que es la Ley Orgánica General de Base de la Administración del Estado, pero y con particularidades o ad hoc a las municipalidades. Y bueno, un poco cuál era qué es lo que se conocía hasta hoy día, antes de entrar a profundizar en los cambios. Básicamente tenemos al comprador, ¿cierto? Que es el Estado a través de alguno de sus servicios u órganos, y con mecanismos que podríamos definir, porque vamos a ver que uno de los cambios también dice relación con esto, como regulares y más bien otros excepcionales, que en el fondo eran el convenio marco, que es una norma que emana más bien de las facultades de la Dirección de Compras, porque la ley se limitaba a establecer estos tres, como los tres mecanismos por excelencia: licitación pública, licitación privada y trato directo. Y básicamente los regulaba en atención a cuándo era obligatorio y cuándo era, o cuáles eran las causales para que operara uno u otro. Vamos a ver que esto es una de las principales innovaciones y que tiene interés desde el punto de vista del proveedor. Y bueno, ¿cómo surge un poco esta modificación? Como ya señalaba, esta es una ley que ya tiene más de 20 años. El reglamento es del año 2004, si no me falla la memoria. La ley es del 2003. Y por lo tanto, ya por el solo transcurso del tiempo y la experiencia, se sea más que meritorio en cuanto a una revisión, pero también esto surge a propósito de acuerdos que fueron consensuados de manera transversal por parte de en el fondo del sistema político en atención a distintos informes. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Comisión Engel del año 2015, mesas de trabajo de Chile Compra también, convocada al efecto en el año 2016, posteriormente el informe de la OSD sobre modernización de convenios marcos, y finalmente un estudio de mercado sobre compras públicas de la Fiscalía Nacional Económica. Y en definitiva, todos estos antecedentes son los que llevan a consensuar la necesidad de cambio y un poquito a pautear qué es lo que va a venir y que se va a traducir finalmente en la ley que hoy día estamos analizando y conversando. Finalmente el proyecto, bueno, se estructuró en base a 5 ejes centrales, eh, que son lo que pueden ver en pantalla: mayor probidad y transparencia, eficiencia y uso de los recursos públicos, impulso a la participación de las micro y pequeñas empresas, innovación y sustentabilidad, y fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública. De estos ejes podemos decir que están de manera transversal reflejados en los distintos cambios. Una posibilidad de haber estructurado el presente webinar decía relación precisamente por haber seguido, por ejemplo, cada uno de estos ejes temáticos, y ahí, a propósito de cada título, se pueden ver distintos aspectos en los que se modifica o innova la ley. Yo, por un tema más bien procedimental, preferí seguir un poco la estructura misma de la ley que introduce los cambios, porque va modificando también la, la, la ley, la ley de compras, la ley madre, en su misma estructura tradicional, y en el fondo permite un poquito más entender como uno ya conoce la normativa. Bueno, el proyecto finalmente tiene 11 artículos permanentes y 10 artículos transitorios. Los artículos permanentes se estructuran en un artículo primero con palabras, ¿ya? Que introduce una serie de cambios a la ley 19.8.8c, ley de compras,
posteriormente un artículo segundo que crea una nueva ley de economía circular, y de su artículo tercero a su artículo undécimo finalmente hace adecuaciones a otros cuerpos legales y que tiene que ver con más bien conciliar o hacer coherentes las modificaciones a la ley de compra con estos otros cuerpos que ya sea que regulan a órganos específicos, como en el caso del Banco Central, por ejemplo, o con leyes específicas como son ley de probidad, precisamente por cambios que se introducen a propósito de declaraciones de intereses y patrimonio. Vamos a ver, nos vamos a centrar por razones de tiempo, principalmente en los cambios que se introducen a la ley 19886, que son los más relevantes, los más interesantes. Las adecuaciones en realidad son un poco aplicación de esto mismo. Eso sí, es necesario dejar presente que hay muchos aspectos en los que no se puede profundizar por tema de tiempo y porque también todavía hay definiciones que se van a encontrar pendientes precisamente porque requieren también ser dictados los cambios al reglamento, para lo cual vamos a ver ahí en las normas transitorias que existe un plazo de 180 días que en general es difícil de cumplir, los servicios eh, suelen, en el fondo, o en realidad los ministerios suelen tratar de cumplir ese plazo en términos de la suscripción del acto administrativo respectivo, del decreto modificatorio, pero eso también tiene un trámite posterior en la Contraloría General de la República para lo que se llama toma de razón previo a la publicación, que suele ser en la medida que sean modificaciones o reglamentos menos complejos, algo demoroso porque precisamente lo que hace la Contraloría es ver que estos cambios se ajusten a la normativa y ahí muchas veces hay que retirar de los decretos, hacer cambios que se solicitan por parte de la Contraloría. Por lo tanto, hay una expectativa de que este reglamento esté durante el primer semestre de este año, pero eso no siempre va a ser así. Y bueno, como primer gran cambio y que es de bastante interés en el fondo para los proveedores es que se amplían los organismos afectos a dicha ley. Prácticamente la ley actual se traduce o antes de decir eso, o sea, el Estado, ¿cierto? La clasificación clásica se divide entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La ley de compras hoy día básicamente se centra en los órganos de la administración del Estado y para eso tenía una fórmula de remitir a la ley. Orgánica de la Base General de la Administración del Estado, y básicamente se le aplicaba a los ministerios, subsecretarías, gobernaciones y servicios públicos en general, lo que es la administración propiamente tal, por eso que hacía esta clasificación entre poder judicial y legislativo, sin perjuicio que hay otros órganos que adscribían voluntariamente también al sistema, en el fondo, a lo que era la plataforma. Con esta modificación se amplía enormemente el número de órganos que se van a encontrar afectos a la ley y por lo mismo esto tiene la importancia en que se van a aumentar considerablemente los procesos de compra y ese es principalmente el atractivo desde el punto de vista del proveedor de bienes y servicios. Van a haber eh, una serie de organismos nuevos requiriendo compras y que tienen una naturaleza jurídica distinta, ya no solamente servicios públicos. Y eso puede hacer que también la necesidad de bienes y servicios vaya volviéndose un poco más sofisticada. En el cuadro en la pantalla ustedes pueden ver un poco lo que es cómo queda en el fondo el margen de competencia actual. Y aquí la gran novedad está dada principalmente por corporaciones y fundaciones. Ahí la ley tiene ciertos criterios sobre la cantidad de participación por parte del Estado en muchas de ellas. Hay personas jurídicas que se relacionan en el fondo con la presidencia de la República y también tiene, por ejemplo, se refiere a personas jurídicas que son receptoras de fondos públicos, que en rigor no son de derecho público. Hay otras que son de derecho privado, pero con administración por parte del Estado. En este caso de las que reciben fondos públicos, también se indica que respecto de dichos fondos se va a aplicar la ley. Y esto, si bien es cierto, tiene este matiz positivo de que se van a ampliar los requerimientos de compra, también implica que el proveedor sea cuidadoso porque en el fondo se está incorporando al sistema una serie de compradores que no tienen experiencia en
la aplicación de la ley. Y eso probablemente en una primera instancia se va a reflejar en bases que probablemente no van a ser lo suficientemente claras, van a replicar muchos de los problemas históricos que en este proyecto precisamente se quieren subsanar. Y lo que es lógico, porque precisamente por esa falta de experiencia, porque son muchas órganos que hoy día se relacionan o en sus procesos de compra como un particular más y por lo tanto no están habituados a lo que son la serie de restricciones de la forma en que debe operar un servicio público. Por lo tanto, eso implica estar un poco atento y utilizar los mecanismos de la ley, como son, por ejemplo, las consultas, para ir aclarando y no tener después problemas en la ejecución. En la pantalla se puede ver que los órganos van a tener una distinta cobertura. Uno se les aplica toda la ley y hay otros casos que solo algunas normas de probidad y transparencia, sin perjuicio de la adhesión voluntaria al sistema, otros van a quedar sujetos a cómo se regule en el reglamento. Y ahí tenemos un caso que lo vamos a profundizar un poquito más ahora, que es o en realidad no, veamos el que, que son los contratos de obra pública y concesiones de obra pública y construcción de vivienda, que son los del MOP y Servio, que en el fondo están siempre en estado excluidos de la ley, pero que ahora sí van a tener, se les va a aplicar algunos de sus capítulos, que son básicamente los de probidad y transparencia, eventualmente parte del sistema y algunos principios básicos. Ahora, como segundo gran punto, esto puede sonar un poco de perogrullo, y quizás un poco más bien poético, pero en realidad es importante a la hora de tener conflictos en la ejecución de contratos, que son los objetivos y los principios finalmente que están detrás de la ley. Lo que viene aquí se introduce un nuevo artículo 2 bis que consagra expresamente el objetivo de la contratación pública, como el de satisfacer oportunamente las necesidades de las instituciones públicas y de la ciudadanía y de la ciudadanía, y los principios de libre acceso a las licitaciones, de competencia, de publicidad y transparencia de los procedimientos, igualdad de trato y no discriminación, de probidad y de valor por dinero. En general, estos principios uno más o menos ya los conocía como parte de la contratación pública, pero por lo general se extraían de la ley y otros eran elaborados por la doctrina, más que estar consagrados en forma expresa como lo hace hoy día esta nueva modificación. Y la importancia de estos principios y estos objetivos están dados, como les decía, precisamente cuando hay una discusión, una impugnación, ya sea el proceso de compra respecto de las bases, o como para interpretar posteriormente algunas cláusulas del contrato mismo cuando existen conflictos entre el proveedor y el órgano comprador. Estos son principios que finalmente permiten ilustrar y a la luz de los cuales se van a interpretar las cláusulas o sea, ya sea las bases o las cláusulas del contrato. Este último principio de valor por dinero, incluso la ley viene a definirlo, que indica que consiste en la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, algo que es un principio general, ¿cierto? Y en la gestión de las contrataciones y la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. Y por último, se señala como objetivo la promoción de la participación de empresas de menor tamaño y la incorporación de manera transversal de criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental. Esto que puede sonar, como les decía, muy poético, en realidad va a tener un desarrollo posterior en las otras modificaciones, y hay modalidades de contratación, por ejemplo, que van a apuntar directamente a estos objetivos, o va a implicar que las bases van a empezar a tener nuevos elementos. Por lo tanto, es importante tenerlo presente y considerarlo, eh, ya sea porque para las pymes en el fondo se le van a abrir nuevos mecanismos para facilitar su participación en los procesos de compra de manera incluso exclusiva, más allá de otras normas que van a propender a capacitación o a fortalecimiento, o que son más bien de política pública. Eh, pero en otros casos, por ejemplo, también, como ya indicaba, va a implicar cambios en las bases, y por lo tanto, probablemente lo que van a tener que hacer los proveedores hoy día es empezar a mirar en el fondo
cómo su estructura les permite, en el fondo, ajustarse a los nuevos criterios para que puedan salir bien evaluados, en el fondo, más allá de lo que es la propuesta técnica y económica propiamente tal, que es lo que tradicionalmente uno considera como el centro de la contratación pública. Bueno, como tercer punto de cambios a destacar, que es una modificación en el artículo 5, y esto es lo que ya habíamos dicho, porque estos actos que se encontraban excluidos, que eran los contratos de el Serviu, también se le van a aplicar algunas normas de la ley, pero básicamente normas de transparencia y de probidad. Bueno, esto también parece ser un poco de perogrullo, es un poco cuando veíamos en las láminas iniciales lo que uno suele pensar que es así, pero en la práctica, como indicaba, estaba estructurada de otra manera, que en el fondo que ahora la ley va a consagrar explícitamente que la licitación pública es la regla general y por lo tanto todos los otros mecanismos pasan a ser excepcionales. Como decía, la ley hoy día en el fondo señala a los tres mecanismos por igual, más que es licitación pública, privada y eh, el trato directo, y luego incorporaba el convenio marco a propósito de las facultades de la dirección de compra, que finalmente se traduce en una especie de regla general en la práctica, ¿cierto? Y por aplicaciones del reglamento en el fondo. Pero hoy día se consagra esto como licitación y el resto son los excepcionales, ya que, como indicaba hoy día, la ley en el fondo solamente decía la licitación pública es obligatoria sobre estos montos y luego establecía causales para los otros. Y las causales también se mantienen, pero bajo este supuesto de que se recalca la excepcionalidad y eso obviamente, y cuando veamos otros mecanismos de reclamaciones que son bastante interesantes y novedosos como herramientas para el particular frente a la administración, van a tener importancia porque eventualmente va a haber oportunidad de discutir eventuales procedimientos que no están respetando en el fondo el principio de la libre concursabilidad. Bueno, otra novedad que va y se relaciona con el artículo 6 de la ley es los criterios complementarios. Como decías, tradicionalmente, bueno, esto ya había innovaciones en la ley, no solamente la oferta técnica y económica es la que hoy día se aplicaba, ya había un principio que tenía que ver con, en el fondo, condiciones laborales que también pasaban eventualmente a ser por parte de las bases y evaluarse. Ahora se incorpora expresamente además que se pueden establecer criterios complementarios como son el acceso de empresas de economía social o que promuevan igualdad de género o liderazgo de mujeres dentro de su estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional. Esto obviamente va a tener que tener una bajada mayor en el reglamento. eh, Se mantiene la regla en que estos criterios no pueden prevalecer sobre la evaluación técnica y económica ni pueden servir para excluir o impedir la participación de oferentes, pero sin duda pueden ser factores determinantes en el puntaje para que una empresa versus otra, porque ofrece un servicio más o menos estándar y en condiciones similares, se lo adjudique. Por lo tanto, en el intertanto, debería llevar a que los proveedores hagan un análisis sobre cuál es su situación en el fondo para que puedan hacer valer ya sea condiciones que hoy día sí se están desarrollando en sus empresas o para eventualmente adoptar políticas que les permitan ajustarse a estos nuevos lineamientos, sobre todo si el Estado es un eh, cliente habitual e importante dentro de su actividad económica. Bueno, esto también tiene que ver con los principios, además de la eficacia, eficiencia, que son principios generales de la labor del Estado, eh, y bueno, y el ahorro, como hablamos de compras, eh, los órganos del Estado deberán propender a la probidad, competencia, transparencia y sustentabilidad en sus contrataciones. Como decía, bueno, estos principios en el fondo finalmente tienen importancia cuando estamos viendo
eh, impugnaciones o discusiones respecto de determinadas normas de bases o de contrato. Bueno, el trato de contratación directa se le cambia el nombre a trato directo o contratación excepcional directa con publicidad. También tiene otros cambios un poquito más de fondo y tiene que ver con que se crean una serie de nuevas categorías. Como decíamos hoy día teníamos la licitación pública, privada y el trato directo, más el convenio marco. Hoy día la ley habla de nuevos mecanismos. No solamente se reduce a estos tres, sino que también, junto con cambiar el nombre del trato directo, se incorpora la compra ágil, la compra por cotización, se reconoce también el convenio marco como una categoría más, contratos para la innovación, diálogo competitivo de innovación, subasta inversa electrónica, y se deja abierto a otros procedimientos que pueda establecer el reglamento. Bueno, la ley regula cada uno de estos, en términos generales, cada una de estas nuevas categorías. Eh, en términos generales, podemos decir que algunas tienen que ver finalmente con facilitar los procesos de compras, como siempre cuando se trata de productos o servicios muy estandarizados, como es por ejemplo siempre los que están en convenio marco, pero también se amplía un poco o se replica un poco lo que es el convenio marco en estas otras compras ágiles por cotización con focos específicos, principalmente por ejemplo a pymes o empresas con carácter local, y para eso se van estableciendo distintos montos como topes máximos para una u otra categoría y condiciones específicas, ya sea en el caso de la compra ágil, por ejemplo, en que está orientado a un tipo de proveedor específico. Y en los casos, por ejemplo, de los contratos para la innovación o diálogo competitivo de innovación que dicen relación con productos o servicios que no están hoy día desarrollados en el mercado y que por lo tanto la compra pública aquí requiere que se desarrolle. Y la diferencia entre uno y otro está dado por la relación que va a tener el Estado y los eventuales proveedores antes o durante el proceso de compra. Si se requiere un diálogo previo por la complejidad de lo que se quiere desarrollar o, o no. Pero esto obviamente va a tener todo un trato mayor, de un desarrollo mayor en el reglamento. Pero es importante saber que van a haber estas categorías nuevas para que el proveedor pueda ver si es que puede ser encasillado en alguna de ellas y que por lo tanto va a tener un mecanismo ad hoc o preferente para realizar sus operaciones. Bueno, también se van introduciendo algunas modificaciones a las causales de licitaciones privadas, el trato directo, o contratación excepcional directa, ¿cierto? Que es el nuevo nombre con publicidad. Se amplían las causales de inadmisibilidad de una oferta tratándose de empresas pertenecientes al grupo empresarial o relacionadas entre sí. Hoy día la ley habla de la inadmisibilidad cuando no se cumplen los requisitos en el fondo de las bases. Aquí lo que se busca de cierta manera es que no compita un proveedor consigo mismo, por así decirlo, a través de su propia estructura organizacional y que de cierta forma esa genere una apariencia, algún tipo eh, de competencia, entre comillas, reñida con normas de probidad y que termine o que llegue a que el Estado contrate en condiciones menos óptimas. Y por lo mismo, en el fondo, esto va a tener un correlato en otras normas que tienen que ver con el registro de proveedores, en el que se va a tener que incorporar en el fondo información respecto de quiénes son los controladores, los directores de las distintas empresas. Y esto va a llevar a que aquí en la inadmisibilidad, por ejemplo, se busque eliminar a empresas que están vinculadas con otras, de tal manera, como decía, que no compita conmigo mismo. Hay una apariencia de competencia en el proceso que en rigor no es muy real. Hay modificaciones también en las normas sobre garantías, básicamente dicen relación con los montos del contrato, cuáles van a ser los términos de estas garantías según el tipo de contrato, montos tope,
y normas sobre cómo se van a mantener, cuánto se deben presentar los procesos, y finalmente respecto al pago. El plan de compras también, que es algo que está hoy día en la ley, pero de manera un poco desarrollada, muy light, se fortalece en el proyecto. Hay varias innovaciones ahí. Básicamente, bueno, antes de considerar, ¿cierto?, las necesidades públicas que se tienen que satisfacer, el plan estratégico de desarrollo del órgano servicio, cuáles son las adquisiciones habituales, el presupuesto asignado, criterios de sustentabilidad. Un poco las innovaciones tienen que ver con que si le compras en el fondo, que también ve muy robustecido en el proyecto, puede exigir modificaciones del instrumento si se considera que contraviene la ley, y asimismo el Ministerio de Hacienda también tiene que regular una metodología para que se cumpla este plan de compras que va a ser observado, va a ser controlado de una manera mayor, y que desde el punto de vista del proveedor puede servir también para organizar de mejor manera sus procesos de venta de bienes y servicios hacia el Estado, en el fondo teniendo claro qué es lo que el Estado va a requerir y de tal manera estar preparado de mejor forma para hacer sus ofertas y también eventualmente para poder impugnar procedimientos que se considera que no se ajustan a la normativa. Esto también sirve como para ilustrar esas impugnaciones el día de mañana, cuando se considera que se está excluyendo, se está asignando bienes y servicios por modalidades que no corresponden o bajo criterios que no corresponden eh, a otros proveedores. Bueno, esto en un punto número 13 tiene que ver con lo que decíamos de los principales ejes, por ejemplo, que es probidad, uno de los ejes importantes, que se debe publicar en el sistema el personal que participa en el procedimiento de compra. Esto también lleva a que el personal tenga que hacer declaraciones de patrimonio. Hay una serie de normas después que también se complementan esta norma que dice relación con la responsabilidad del personal de cada servicio que va a intervenir. Se les da, por ejemplo, la calidad de agente público, para los que no manejan un poco la forma en que se estructura el personal en la administración. El personal tiene la categoría de planta, contrata, que son los que tienen la calidad de funcionario público, pero los servicios también tienen una dotación muy grande bajo la modalidad de honorarios, que no tienen la calidad de funcionario público y por lo tanto no están sujetos a responsabilidad administrativa y por lo tanto no pueden ser sumariados. Al dárseles la calidad de agente público, tienen responsabilidad administrativa pese a no ser funcionarios. Y ahí eso tiene que ver con el control, en el fondo, que se va a ejercer. eh, y principalmente por temas de probidad y transparencia. Bueno, se amplía la posibilidad de modificar el contrato. Hoy día la ley no dice mucho sobre esto. Básicamente se amplía un poco las posibilidades, o sea, uno, que estén siempre cubiertos en las bases, pero da un poquito mayor de flexibilidad para ejercer esta opción. Eh, Lo mismo que las causales de término anticipado que se complementan a las que ya existían. En el fondo se agrega la muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural o la extinción de la persona jurídica de la sociedad contratista y la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificar el contrato. Ahí se vincula con la norma anterior. Esto me parece que actualmente está incluso en un mismo artículo y aquí se pasa a desarrollar en dos artículos distintos. Claro, pasa a ser el 13 y el 13 bis en la modificación, como se introduce a la ley. Bueno, se establece un marco legal para aplicación de multa. Esto también es interesante para los proveedores porque genera muchos problemas en la ejecución propiamente tal del contrato. Esto es algo que tendría que haber estado en el fondo regulado siempre en las bases de una manera correcta, siguiendo principios de contradicción, de la posibilidad de poder recurrir a una instancia, y en el fondo de aplicación de principios generales del derecho administrativo, de la ley de procedimiento administrativo. Pero en la práctica, personalmente me ha tocado ver muchos problemas en los procedimientos de aplicación de multa, precisamente incluso hasta por una ausencia de procedimiento,
por poca claridad respecto a quién tiene que aplicarla. Aquí la ley básicamente lo que hace es exigir que esto se regule en las bases y establece ciertas garantías mínimas procedimentales en el fondo respecto a cómo tiene que regularse. Se establecen topes máximos, por ejemplo, para las multas. Y por lo tanto es una de estas mejoras que podemos señalar que tiene que ver con la experiencia de cómo ha operado muchos procesos, sobre todo en municipalidades donde yo he visto muchas deficiencias en los sistemas de aplicación de multas. Lo mismo en materia de subcontratación. También hay innovaciones. En general, la ley, ¿cierto? Bueno, impide, la ley, aparte, y eso no hay un gran cambio, que impedía, en el fondo, que se ceda el contrato. Aquí lo que se busca es evitar que hayan especuladores en el fondo que se dediquen a adjudicarse procesos de compra para luego vender estos contratos a terceros. Y por lo tanto es que la ley regulaba de manera bien restrictiva las posibilidades de subcontratación. Y las modificaciones en el fondo vienen un poco a ampliar en el fondo esta posibilidad, regularla de mejor manera, sin perjuicio que siempre tiene que en el fondo informarse durante el proceso de compra, adelantarse por quien se estaría subcontratando. Bueno, el registro de proveedores, como ya algo había adelantado, también se modifica y la innovación aquí para el proveedor es que ahora se va a tener que individualizar a los socios. Uno es que ahora la ley dice expresamente que deben estar inscritos en el registro como una regla general. La ley actual hablaba de que se les podrá exigir estar inscritos en el registro. Eh, pero además va a tener que individualizar a los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas y contener información sobre los contratos adjudicados, ejecutados o terminados anticipadamente de cada miembro del registro con algún organismo del Estado, las multas o sanciones respecto de los contratos en ejecución e inhabilidades que correspondan. Esto, por cierto, como decía, va a servir en primer lugar para la norma que habla de la admisibilidad, pero también es una norma en el fondo que apunta a la transparencia y a la probidad en los procesos de compra, en el fondo, para poder facilitar también la fiscalización de lo que está ocurriendo. Y eso porque también hay muchas nuevas inhabilidades eh, eh, para los procesos de compra, en el fondo, por un tema de probidad. Y esta probablemente es una de las modificaciones, la número 19, más importantes desde el punto de vista del proveedor, que son modificaciones al Tribunal de Contratación Pública. En general, el Tribunal de Contratación Pública, bueno, hace unos 10 años era un lujo tramitar ante él, para los abogados era bastante agradable, se resolvía en plazos bastante razonables. Pero obviamente con los años fue aumentando su sobrecarga. Hay que recordar que el tribunal actualmente tenía tres abogados que eran jueces más eh, tres suplentes. Aquí lo que se hace es que se pasa a tener seis jueces ya propiamente tales de jornada completa con dedicación exclusiva e incompatible con otro empleo. Esto pasa en el fondo a homologarse por lo que cualquier tribunal del país. Y son seis jueces más, además, suplentes, no me acuerdo si son dos o tres. Y va a funcionar en dos salas con tres jueces de manera permanente. Se le exige también se le exige en el fondo la jornada completa, eh, de manera presencial. Y por lo tanto esto apunta a mejorar los tiempos de respuesta por parte del tribunal. Pero no solamente esta es una modificación importante en materia del tribunal, sino que también creo yo que está incluso mayor, que tiene que ver con la competencia que se le está dando. También hay normas procedimentales, pero finalmente, desde el punto de vista de los abogados, no es nada muy distinto a la mayoría de los procedimientos. Pero en las competencias, como decía, aquí sí que hay innovaciones bien importantes. Tradicionalmente, el tribunal hoy día, ¿cierto? Incluso es poco atractivo para muchos proveedores en sus conflictos, porque si no se otorga, uno, porque la competencia llega hasta la eh, adjudicación, ¿cierto? De un proceso de compra,
y si no se accedía a la suspensión de los procedimientos, la verdad que como finalmente se resolvía, se estaba resolviendo de manera muy tardía en los últimos años, probablemente ya implicaba en el fondo estar un esfuerzo un poco inocuo en el fondo. Se veía que muchas veces los proveedores decían, bueno, el tribunal me da la razón, pero ¿qué hago con esa sentencia? No me sirve de nada porque igual que después del proceso, el contrato ya está incluso más que ejecutado, y a lo más me sirve una sentencia según los términos en que haya estado y según lo resuelto como un fundamento para solicitar una eventual indemnización de perjuicio, lo que implica una tramitación de por lo menos 5 años más contra el Estado. Por lo tanto, hacía que muchas veces no se recurriera y eso implicara que se fueran aceptando algunas malas prácticas en vez de corregirse. Aquí, bueno, continuamos no solamente con la posibilidad de impugnar los procedimientos de contratación en sí misma, sino que esto también se abre a actos, omisiones ilegales o arbitrarios ocurridos durante la ejecución del contrato con el Estado. Y esta es una gran innovación, porque precisamente, junto con otras normas que también van ampliando el derecho a impugnar y a recurrir, le dan muchas herramientas al proveedor, en el fondo. Aquí ya no solamente, aquí ya estamos hablando de un proveedor que se adjudica el contrato y que tiene conflictos en la ejecución del mismo, por ejemplo, por la aplicación de multas o, por ejemplo, por que el Estado quiere ponerle término anticipado alegando algún incumplimiento. Aquí va a haber una herramienta específica, ¿cierto?, en un tribunal especializado en el cual se va a poder cuestionar e impugnar estos problemas de la ejecución, sin perjuicio de que las indemnizaciones propiamente tales siguen quedando en competencia de los juzgados civiles. Y también se agrega como nueva competencia la posibilidad de impugnar actos ilegales o arbitrarios cometidos por la Dirección de Compras en procedimientos y acciones relativas al registro de proveedores, por ejemplo, y la acción de nulidad contra contratos celebrados por los órganos de la Administración del Estado con infracción de las normas del capítulo de probidad. Ahí se establecen una serie de nuevos reglas respecto un poco de los funcionarios, pero también de su relación con distintos proveedores. Y la misma norma ahí nuevamente dice que si hay infracción a estas normas de probidad, hay nulidad. Y la gracia es que para hacer efectiva esa norma se le da competencia al tribunal. Por lo tanto, hay una herramienta ahí específica que probablemente puede ser, va a ser interesante ver cómo finalmente se aplica. Y bueno, hay una serie de modificaciones de tipo procedimental, pero que son más bien de interés de los abogados que tramitan en el tribunal. Bueno, junto con las normas en el fondo o con las innovaciones en los procedimientos de compra, en el fondo el proyecto tenía en materia de ley de compra estos tres grandes cambios, que eran el procedimiento, en el tribunal al aumentar la competencia y en el fondo a procurar que sea más eficiente y eficaz en la administración de justicia en el fondo para facilitar o acelerar los tiempos de respuesta, pero también tiene grandes cambios en lo que es la dirección de compras y contratación pública. De cierta forma, podemos decir que se le va dotando un poco más de dientes y se viene a asimilar un organismo fiscalizador. Y además en distintas normas le está dando herramientas al proveedor para poder recurrir a la dirección de compras también. No solamente se amplía las facultades para recurrir a los tribunales, sino que también se crean acciones para poder impugnar de manera administrativa y eventualmente incluso realizar denuncias ante la dirección de compras. Además de una obligación general de fiscalizar por parte de la Dirección de Compras a los distintos servicios. Y todo esto bajo el marco de posibilidades de incluso hacer denuncias al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República o a la Fiscalía Nacional Económica, ahí principalmente cuando se trata de ya infracciones por los proveedores, por ejemplo, en materia de colusión. Son bastante extensas las facultades, las pueden ver en la pantalla, por el tiempo no puedo repasarlas con detalle, pero en el fondo sí quiero transmitir que a diferencia de hoy día, que es un órgano más bien asesor, aquí ya pasa a tener facultades de control
mucho mayor, puede también impartir instrucciones obligatorias a los distintos servicios. Por lo tanto, lo importante aquí es ver si finalmente esto también va acompañado en la dotación y en los recursos para que pueda ejercer estas facultades. Y muchas veces es un problema que se le da facultades a los servicios, pero al no tener la capacidad material para ejercerlas, finalmente quedan un poco a medio camino. Bueno, y esto está relacionado con lo que ya había adelantado, porque es que se regula que cualquier persona interesada, y aquí es importante, porque en materia de impugnación judicial se habla de un interés directo para poder impugnar. Aquí, esto como es administrativo, habla de persona interesada y por lo tanto hay que irse a la ley de procedimiento administrativo para entender qué es interés, y eso es un poquito más amplio que un interés directo, pero se da esta posibilidad de la reclamación administrativa a través del sistema de compra. eh, y la ventaja de esto es que tiene tiempos de respuesta breves, más rápidos, y puede ser un camino previo a la judicialización, en el fondo, porque además estas reclamaciones suspenden los plazos para impugnar judicialmente. Por lo tanto, puede ser una buena herramienta para resolver eventualmente conflictos, sea administrativa, y no o preparar el camino eventualmente si es que finalmente se estima necesario acudir al tribunal. Eh, y bueno, se incorpora, como decía, un capítulo entero sobre probidad administrativa y transparencia en la contratación pública. Esto uno, en principio, cuando lo lee así, puede pensar que esto solo dice relación con los funcionarios de la administración, pero también hay normas que regulan la relación con los privados. Por ejemplo, eh, uno es que se establece que debería ser toda la comunicación a través durante un proceso de compra debería ser por el portal, a través de las preguntas y muy excepcionalmente una reunión presencial y solo en casos que cuando se establecen ahí que tiene que ver con la complejidad de los procedimientos. Y es por eso que esto también tiene ese correlato cuando hablamos de los nuevos procedimientos de compra, en que unos se distinguen de otros porque, por ejemplo, en materia de innovación, porque algunos sí requieren estos diálogos previos que se llaman en el fondo para el desarrollo de bienes y servicios, y por lo tanto eso se encausa y se va regulando en el mecanismo mismo de contratación, precisamente por un tema de transparencia. También hay otras normas, por ejemplo, que prohíben la comunicación entre proveedores durante el procedimiento, y eso en el fondo apunta a evitar, en el fondo, corrupción. Y como ya les decía, la infracción a estas normas acarrea nulidad del contrato y nulidad de la cual va a tener competencia el tribunal para conocer. Por lo tanto, está bastante bien armado cómo se van vinculando las normas una con otra para que no queden en el papel, sino que tengan un control efectivo y con ello se cumpla. Bueno, se crea el Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad. Esto básicamente desde el punto de vista de la administración, en el fondo, para racionalizar los procesos de compra y tener un seguimiento y políticas más estables y directivas desde el nivel central a los distintos servicios. Y bueno, y esto como veíamos de los 5 ejes de la ley, que es la participación, estimular la participación de las empresas de menor tamaño, cooperativas en el sistema de compras públicas. Como decía, esto también tiene varias aplicaciones prácticas, no solo en los principios, sino que también en estas figuras específicas de contratación, eventualmente en las bases, eh, pero también en materia de políticas públicas, la dirección de compras tiene que en el fondo orientarse un poco a capacitación y a políticas que tiendan a que se vayan incorporando al sistema este tipo de empresas. Y bueno, eso es en cuanto a lo que eran las modificaciones propiamente tales a la ley de compra. Como decía, hay muchos detalles que por razones de tiempo no podemos desarrollar porque eso obviamente requeriría plazos de un seminario de toda la mañana. Y por otro lado, hay muchas cosas que están pendientes en el fondo de desarrollo porque requieren el reglamento. Al final de la presentación vamos a ver los plazos de vigencia de la norma para que los tengan presentes. Y como decía, el artículo segundo de la ley, en el fondo establece esta nueva ley de economía circular. La economía circular, para los que no conocen el concepto, tiene que ver esto un poco con incorporar a la cadena productiva el manejo de los residuos. Y básicamente lo que busca aquí la norma es que
el Estado, en el fondo, a diferencia de lo que ocurre hoy día, que da de baja muchos bienes y servicios, les busca dar un segundo uso, y para eso tiene normas de una especie de prelación, en que, en primer lugar, un organismo, si va a dar de baja determinados bienes que todavía pueden cumplir con su función, debe ofrecérselos a otros servicios públicos. Si eso no es así, puede ofrecerlo finalmente a particulares, y en última instancia ver que eventualmente se les pueda dar un uso distinto, en el fondo propender a lo que es la reutilización. Lo mismo también tiene una norma para los bienes que no pueden ser usados en su uso natural, tendiente a que previo a la destrucción, en el fondo, se les pueda volver a dar valor, que son estos conceptos de reciclar o reutilizar, en el fondo. Y bueno, y finalmente viene una serie de evacuaciones del artículo tercero al décimo primero, que es a otros textos legales, como ven ahí, Banco Central, ley orgánica, ley de probidad, que en el fondo tienen que ver con ir ajustando estas normas en base a todas las otras normas o modificaciones que tiene que tiene la ley. Son demasiado específicas, así que por lo mismo no las vamos a ver. Respecto a la implementación, bueno, la ley se publicó el 11 de diciembre del 2023, y desde esa fecha ya se aplican los capítulos de probidad, lo que implica la existencia de un canal de denuncia reservada. Aparte de esta impugnación administrativa, también hay un canal de denuncia reservada ante la Dirección de Compras, y que puede llevar a hacer denuncias, como decía, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público, la Contraloría. Y también, bueno, esto implica que hay nuevas inhabilidades, hay normas las normas que tienen que ver con la publicidad respecto a a los funcionarios que intervienen en los procesos de compra, y a las declaraciones de intereses de patrimonio y otras declaraciones juradas que van a tener que hacer. Para el reglamento, como indicaba, hay un plazo de 180 días, por lo tanto debería estar en el fondo de aquí hacia junio eh, publicándose. En principio eso va a depender de los procesos y procedimientos administrativos, en el fondo, como explicaba, no basta con que el servicio, o sea, el Ministerio de Hacienda en este caso, elabore el reglamento, sino que usted tiene que ir a tomar razón. eh, y bueno, básicamente la ley tenía estos plazos, pues desde entrada en vigencia, 1 año y 18 meses, eh, que son la gran mayoría de las normas. En el fondo estarían en vigencia en diciembre de este año, que tiene que ver con los nuevos sistemas de compra. Pero no, los nuevos sistemas de compra son los que están a 18 meses, perdón. Por lo tanto, estarían a mediados del 2025. Y lo último que se aplica finalmente son las normas que tienen que ver con MOP, el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, en rigor, hoy día es probidad, hay que esperar el reglamento, y durante este año, en el fondo, habría que empezar a revisar, a familiarizarse con estos mecanismos, y sobre todo con lo que tiene que ver con nuevos criterios para las bases, en el fondo, hacer probablemente evaluaciones por parte de cada uno de los proveedores para ver, uno, para que poder postular correctamente, y otro para que en el fondo, solamente por no tener levantada la información, pierda puntaje por no hacerlo valer correctamente en algún procedimiento en el cual eh, se exige. Ahora, obviamente, tiene que estar el reglamento para tener certeza, pero uno más o menos ya vislumbra hacia dónde viene. Por lo pronto, en el fondo, es ver cómo se está en temas de género, la proporción entre hombres y mujeres, eh, en la relación entre sueldos, por ejemplo, los porcentajes, si están por sobre los porcentajes, por ejemplo, de personal con discapacidad, etcétera. Son tipos de cosas que uno debería empezar a evaluar. Bueno, estamos justo en la hora de término. Eh, es- Espero que eh, les haya servido. Como les decía, lo principal aquí, el objetivo era transmitir eh, los principales cambios, para que puedan advertir por dónde van, ver cuáles son los que son de interés de cada uno de los proveedores, y empezar a revisar. Aquí veo una pregunta que indica que es una empresa de transporte, si la licitación pide 10, yo tengo 5, si puede subcontratar a otra empresa de transportes para completar la flota. Aquí, ojo, que aquí hay un mecanismo nuevo que en el fondo es que se permite
el ir junto con otra empresa, por ejemplo, a la licitación, y no es subcontratación propiamente tal, sino que es sencillamente juntarme con otra empresa para postular juntas, por ejemplo, ir vamos 5 y 5. Eh, en la subcontratación, en el fondo, va a depender un poquito de las bases como esté regulado para ver si es subcontratación propiamente tal, porque eventualmente la subcontratación en el fondo implica que el servicio derechamente lo presta otro. Es distinto que si yo arriendo, por ejemplo, vehículos y despresto yo directamente servicio. Por lo tanto, probablemente ahí va a haber, va a haber que ver un poco cómo son las bases. En cada caso específico. Pero como les decía, sí hay posibilidades de ir junto con otras empresas. Eso va a ser es algo que contempla la norma. Otro comentario que indique que en el fondo, claro, que tiene dudas sobre probidad y transparencia. ¿Quién regulará y que aplique la probidad y transparencia? Bueno, como decía, en el fondo uno se dan las herramientas para que la ciudadanía pueda fiscalizar y controlar, en el fondo con estos reclamos administrativos que son mucho más fáciles de utilizar, porque a diferencia de los mecanismos actuales, y en casos ya graves y puntuales también va a dar acciones judiciales derechamente y ante un tribunal específico que es el Tribunal de Compra, pero también, como se establece esto de los sistemas de denuncia reservada, le da facultades a la dirección de compra, y eso que un poco lo que decía, que se le dan ciertos dientes en el fondo, a diferencia de hoy día, que era más bien asesor. Porque por lo tanto aquí va a haber un órgano que va a poder hacer este control, esa fiscalización, y este va a encontrar obligado en eventuales casos a generar las denuncias al Ministerio Público o a la Contraloría. Por lo tanto, hay una forma de canalizar esas denuncias y esas inquietudes, y y por otro lado una obligación concreta también de estar controlando directamente sin tener que esperar, de oficio en el fondo, sin tener que esperar denuncia. Por lo tanto, en términos generales, sí, hay un refuerzo. Obviamente siempre hay una suspicacia respecto a cómo se aplica, pero es un avance importante que facilita el control por parte del propio Estado, pero también empodera de cierta forma a la ciudadanía en diferentes instancias mayores o con mayor o menor costo de entrada, por así decirlo. Eh, Bueno, con eso estaríamos finalizando. Les agradezco, como siempre, bueno, en la pantalla están nuestras diferentes oficinas y quedamos a su disposición, como siempre, pueden hacernos llegar cuando algunas dudas o preguntas que no hayan sido resueltas, que requieran un grado mayor de especificación en cuanto a la misma. En general siempre se les hace llegar ahí un formulario de evaluación y queda un canal abierto para que puedan manifestar también algunas dudas y nosotros en general siempre estamos encantados de poder responderlas. Así que con esto damos finalizado al webinar, espero que haya sido de utilidad y me despido. Muchas gracias por su participación.